¿Qué pasa? ¿Cómo os ha tratado la vida? Espero que bien. Si es así, hoy veremos problemas con el hardware y posibles soluciones. Ahora bien, empecemos. Problemas con el procesador. Un problema con un microprocesador de una computadora o de cualquier otro dispositivo generalmente se puede categorizar como un error o una falla. Estos no son tan comunes ya que estos, la mayoría de casos, están cubiertos por disipadores o ventiladores. Si el microprocesador no funciona, la solución que la mayoría hace es reemplazarlo. Pero aquí te daremos algunas soluciones para arreglar estos problemas. En las PCs, este tipo de problema más común suele deberse a errores en el diseño del chip o en el proceso de producción. Daño en la estructura interna. Con esto nos referimos a daños en los componentes electrónicos físicos, que por otro lado es lo más común de todos y en el que derivan otros problemas que a continuación veremos. ¿Cómo identificarlos? Directamente el PC nos dará una señal de imagen, se reiniciará o directamente no arrancará. Deberemos ver si el ordenador arranca pero no inicia el sistema operativo. Para solucionarlo, deberemos ver todas las conexiones para asegurarnos que sí está llegando la suficiente energía al equipo. Sobrecalentamiento. Debido a una mala colocación del disipador, problemas en el encapsulado de la propia CPU o la acumulación de suciedad. ¿Cómo podemos identificarlos? Notaremos que los ventiladores están al máximo si funcionan y el ordenador irá muy lento, incluso podrá reiniciarse o apagarse. Para identificar estos problemas, haz esta prueba. Si el ordenador deja de funcionar durante el proceso de inicio del sistema operativo y si se inicia, se cae con frecuencia cuando se ejecutan aplicaciones. Para solucionarlo, deberemos apagar el ordenador. Volvemos a encenderlo después de unos minutos para que se enfríe. Si se vuelve a repetir la misma situación citada anteriormente, es porque el procesador no se ha enfriado lo suficiente y se está recalentando. Puede que necesites agregar un ventilador o un disipador de calor o limpiando la suciedad. Otro problema con el ordenador: de repente tienen problemas de error de partida post en muchos dispositivos. Para los que no sepan qué es el post, es un escaneo de la placa base para comprobar que todo está en regla y continúa la carga del sistema operativo. Deberemos destapar el ordenador y limpiar el interior de la caja del ordenador para ver que las conexiones estén bien. Otra solución: descargue y ejecute un probador de memoria como memtest86 Plus. Esto puede ayudar a solucionar este error. Comprobar rendimiento y temperaturas del CPU. Para hacerlo, deberíamos hacer esto. Primero, será descargar un programa que sea capaz de medir la temperatura, como por ejemplo WinFo, Open Hardware Monitor, Spexy o WinMonitor. El segundo programa ya está incluido en Windows. Es solo un administrador de tareas con el que veremos cómo funcionan el procesador, porque algunas tareas pueden consumir más recursos y el problema está en el software más que en el hardware. Antes de aplicar cualquier presión al equipo, es conveniente que controlemos la temperatura en reposo, ya que de esta forma podemos detectar posibles fallos de refrigeración. La CPU no debe excederse de los 50 grados en ningún momento sin una gran carga de proceso. Vamos a iniciar WinFo y situarnos en el apartado de CPU para ver que las distintas temperaturas de los Core y CPU Patch, que son los que nos van a interesar. Seguidamente iniciaremos el administrador de tareas. Nos dirigiremos al apartado de rendimiento y luego pulsaremos sobre monitor de rendimiento, opción situada en la zona inferior. Además de esto, debemos ver las temperaturas. Si algún proceso está al 100%, los núcleos del procesador. No debería ser así, porque no estamos haciendo nada. Así que quizás tu problema sea que tienes algún virus que está forzando al procesador y por ello te va más lento, o algún programa que funciona mal. Revisa entonces tu sistema operativo y software. Revisa los contactos del socket. En este caso vamos a retirar el CPU del socket y vamos a fijarnos muy bien en que todas las filas de contacto del socket, si es LGA, o del procesador si es PGA, estén perfectamente alineados. Repetiremos el proceso en todos los ángulos posibles para así detectar posibles desviaciones. Si alguno está doblado, hundido y ojalá no roto, vamos a intentar arreglarlo con mucho cuidado y recolocarlo en su sitio. Luego colocaremos la CPU con cuidado de no volver a doblarlo y probaremos si funciona. Problemas con la placa base. Comprobar el estado de una placa base es a veces tedioso y complicado,
ya que este componente de hardware tiene muchísimos subcomponentes, tales como los zócalos de memoria RAM, los puertos PCI Express, los USB, pero aquí te vamos a enseñar cómo puedes comprobar por ti mismo si tu placa base tiene un problema, de manera que puedas verificar el funcionamiento de ella y los componentes que se unen a la placa base. La voz de la BIOS nos ayudará en este trabajo. Debemos tener en cuenta que cuando se presentan problemas en los componentes de hardware, tales como la placa base, a veces no significa que tengamos que cambiarla. Si una placa base tiene un zócalo PCI Express estropeado, puede que el resto funcione bien, y lo mismo puede suceder con un zócalo de la RAM. Normas que deberían ayudarnos a identificar y a corregir problemas en la placa base. El ordenador no arranca. Comprobación de todos los conectores, empezando por el conector de alimentación y cada uno de los cables conectores enganchados a la placa base. Puede que al hacer la instalación de los conectores se haya instalado donde no corresponde. Número 2. Verificación de todos los componentes montados en la placa base, como el microprocesador o la memoria, que deben estar encajados correctamente. Subcomponentes. Primero, comprobar los zócalos PCI Express. Lo primero que deberías hacer es actualizar los controladores de la tarjeta gráfica para saber si es la tarjeta o los PCIs. Después reinstalaremos con una instalación limpia para detectar problemas del software. Si sigues teniendo problemas, merece la pena cambiar la tarjeta gráfica de zócalo PCI Express para ver si se repite el mismo problema. Si esto no funciona, puede ser la tarjeta gráfica. Número 2. Problemas en los puertos USB de la placa base. Para empezar, deberíamos probar a conectar el periférico en otro USB diferente y a ser posible de otro bloque. Es decir, no lo conectes en el USB de al lado, sino que es mejor buscar otro diferente. Si tienes USB 2.0 y 3.0 en la placa, es recomendable cambiar de uno a otro para ver si el problema está en el controlador. 3. Comprobar los zócalos de la RAM. Para comprobarlo, lo ideal es que con el PC apagado quites todos los módulos de la RAM e instales solo uno de ellos. Normalmente y según el fabricante, el módulo a instalar para comprobar si hay problemas en la RAM es el A1, pero como decimos cada placa puede tener uno distinto, habrá que consultar el manual. Número 4. Problemas en la salida de video de la placa base. Si te está dando problemas incluso sin gráfica dedicada, entonces lo primero que deberíamos hacer es probar con otros cables para descartar que el problema venga de esto, e incluso si es posible prueba con otro monitor diferente para descartar también que sea este el que lo está estropeando. Número 5. Comprobar si la placa tiene objetos extraños. Un tornillo o un clip o un trozo de cable pueden dar lugar a un cortocircuito que puede desactivar la placa base. Número 6. Cotejar si todos los jumpers e interruptores de IP están configurados correctamente. Número 7. Inspeccionar todos los tornillos de la placa base y comprobar que no toquen las trazas de circuito impreso. Es recomendable que lleven arandelas de protección. Número 6. El PC arranca, pero no sale nada en la pantalla y se escuchan pitidos. Posibles causas: componente defectuoso o mal conectado, CPU, RAM o HDD, o sea, el almacenamiento. 9. Al conectar un USB, el ordenador se apaga o se reinicia. Posibles causas: derivación de corriente del chasis, mal aislamiento, USB o en mal estado. En ocasiones, la placa base puede sufrir deformaciones. Esto es por culpa de la dilatación del equipo combinado con la temperatura ambiente. Por culpa de esto, los elementos que están conectados a la placa base, como las tarjetas, se desencajan de sus slots. Por esto, dejan de funcionar. Problemas con la memoria RAM. Los fallos de la memoria RAM no suelen ser fáciles de detectar, ya que tiene su funcionamiento muy ligado a los otros componentes del PC. Y es más complejo determinar que el funcionamiento anómalo se deba a la memoria RAM. Los reinicios aleatorios, pantallazos azules, BCOD y cuelgues del sistema pueden ser síntomas de que hay problemas en la memoria RAM del equipo. Antes de lanzarte a reemplazar tu memoria RAM, vamos a enseñarte cómo puedes identificar si efectivamente tienes problemas en la RAM de tu equipo directamente utilizando las herramientas de Windows 10, sin necesidad de instalar software adicional. Algunas de las situaciones en las que ocurren estos problemas son: ¿cómo funciona Windows Memory Diagnostic Tool? La herramienta que vamos a utilizar para comprobar problemas en la RAM necesita reiniciar el equipo y ejecutarse antes del inicio.
porque es la única manera de asegurarse de que pueda comprobar toda la memoria RAM posible. Desde Windows 10 pulsa el botón Inicio y escribe memoria. Aparecerá la herramienta de diagnóstico de memoria de Windows y debes seleccionar la opción Ejecutar como administrador. Cuando el equipo se reinicie podrás seleccionar si quieres que haga el test básico o el avanzado. Simplemente selecciona la opción que quieras y espera a que termine. Cuando lo haga, el PC se iniciará con normalidad. Una vez que la herramienta de diagnóstico termina y se reinicia el equipo, encontrarás los resultados en un fichero de log en tu escritorio. Errores comunes en la memoria RAM. Te surgen mensajes de error y avisos de Windows indicando que tu memoria está llena. Para solucionarlo, deberíamos evitar instalar programas innecesarios en la computadora para prevenir cuello de botella en la RAM. En general, si encendemos nuestro equipo sin ejecutar ningún programa y pasado cierto tiempo el ordenador se ralentiza bastante, es muy probable que tengamos una fuga de memoria, y esto significaría que deberíamos de ir pensando en cambiar la memoria RAM. Los programas se te ponen lentos o se bloquean, el cursor del ratón se queda en modo espera durante demasiado rato. Una posible solución es empezar a utilizar más programas en la nube y menos programas instalados en tu PC. Problemas en la memoria RAM es una sucesión de cierres inesperados del sistema operativo y o de sus aplicaciones. Como en el caso anterior de la fuga de memoria, este tipo de comportamiento no es exclusivo de los fallos de la RAM, pero sí es un tipo de comportamiento bastante habitual. Si vuestro PC se reinicia por este problema, sospechad de la memoria RAM. El aspecto determinante que nos puede hacer pensar que se trata de un problema de la RAM es que este tipo de problemas se produjeran de manera aleatoria, a veces sin estar usando ningún programa, con el PC solamente en el escritorio. Soluciones: limpieza general, limpiar todos los zócalos que sostienen la memoria. Vibraciones defectuosas, revisar módulos de la memoria si vibran en sus zócalos o en el tiempo que se pueden soltar. Estabilizador de voltaje. Las subidas de energía son letales para la memoria RAM de la computadora. Problemas con el almacenamiento. Los problemas con el almacenamiento es que si estos se llegaran a ensuciar físicamente se estropearían y perderías toda la información, y no merece la pena gastar dinero en reparar la unidad. Lo mejor es comprar otra unidad nueva, pero la mayoría de usuarios recurren a cambiar el componente por un modelo nuevo, sin conocer cuáles han sido los motivos de la avería del elemento y si es posible repararlo. Normas que deberían ayudarnos a identificar y a corregir problemas con el almacenamiento. Estos componentes, al igual que muchos otros, se caracterizan por ser fácilmente afectados por el cambio de tensión. Es decir, que cuando reciben una sobrecarga de energía, dejan de funcionar para siempre, ya que su sensibilidad electrónica se ve afectada por el exceso de tensión eléctrica recibida. Es extraño que se produzcan una falla y que continúe su función luego de una sobrecarga de electricidad. Otro de los factores más comunes suelen producirse a fallas en las unidades ópticas en la suciedad. Tengamos en cuenta que al tratarse de un dispositivo expuesto acumula gran cantidad de polvo y humedad, y de esta manera la suciedad acumulada puede llegar a ocasionar importantes averías en el elemento. Número 1. Algunos ruidos anormales, como un zumbido agudo o un chirrido, puede indicar problema. Por ello es muy importante hacer inmediatamente una copia de los datos. Esto nos puede pasar si no tenemos cuidado con nuestras unidades. Número 2. Los fallos físicos más frecuentes en un disco duro son de tipo electrónico. Los primeros pueden deberse a fallos eléctricos, sobretensiones o de exceso de temperatura. Este tipo de averías no avisan. Para evitar las sobretensiones podemos comprar un estabilizador. Los daños suelen deberse a mala manipulación del disco, vibraciones, golpes o desgastes. Debemos tener mucho cuidado al manipular este componente para no estropearlo. Número 4. Los síntomas generan fallos en los accesos al disco duro y ruidos. A pesar de esto, lo más normal son los fallos lógicos del disco, donde hay deterioro de la información y no del dispositivo físico que la contiene. Cada tiempo debemos revisar el estado de esta para evitar pérdidas de información. Dato adicional. La recuperación de datos contenidos en un disco averiado suelen hacerlo empresas especializadas, pero dado su elevado costo, solo es rentable si los datos que hay que recuperar son muy valiosos. Problemas con la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación
son un componente responsable de la tercera parte de los fallos de una computadora. Debido a esto, al momento de comprar la fuente de alimentación de sus computadores, es mejor no comprar las genéricas, ya que estas por lo general no son reguladas y pueden ocasionar sobrecargas. Algunos de los síntomas que pueden significar un problema de alimentación son: número 1. El ordenador no arranca. Para solucionarlo debemos revisar la instalación de esta. Puede que hayan mal puesto los cables. Número 2. El PC se bloquea o se reinicia sin razón aparente. Para solucionarlo debemos revisar los tomacorrientes con mucho cuidado para saber si está mandando la suficiente corriente. Número 3. Vamos a ver qué síntomas podemos detectar fácilmente para saber si la fuente de alimentación se ha estropeado. Algunos componentes internos fallan. Esto puede suceder porque la fuente de alimentación no es capaz de mantener la potencia continua que necesita el equipo para funcionar, o que ha tenido una sobretensión grande y se le ha estropeado el sistema de protección contra los mismos. Lo más probable es que debemos comprar otra. Número 4. El PC se comporta de forma extraña al conectar un dispositivo de elevado consumo. Hay que tener en cuenta que estos síntomas no garantizan que el fallo esté en la alimentación, pero es una posibilidad que hay que considerar. Conclusiones acerca de cómo saber si algún componente está dañado. Despacio y con buena letra, así como debemos afrontar estos problemas. Deberemos ir siempre paso a paso, retirando hardware y recolocando hasta dar con el problema que tenemos en nuestro ordenador. La PC si falla lo hace de forma parcial y las soluciones en el 99% de ocasiones son fáciles de reparar, pero si podemos, debemos intentar probar los componentes en otra placa para saber y localizar la fuente de los problemas. De igual forma, merece la pena también probar el resto de los componentes en otra placa, a ver si algunos de ellos es el origen de estos problemas. Ahora sí me despido y nos vemos en próximos videos.